Abramos nuestras Biblias hoy en Romanos capítulo número 1. Vamos a comenzar un nuevo estudio. Se titula Estando bien delante de Dios, pero será más profundo que lo que hemos estudiado anteriormente. He dado este estudio en varias ocasiones anteriormente, inclusive lo he dado en esta iglesia hace varios años. En esa ocasión el estudio fue un poco más ligero para ayudar a las personas a comprender que cómo pueden llegar a conocer al Señor Jesús. Pero lo he visto necesario de llevarnos nuevamente con esta serie en una manera más profunda para que tenga más significado y tengamos una amplia comprensión de la salvación de Jesucristo. Padre, te damos gracias por la palabra. Abrimos nuestro corazón para recibirla. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo que entra en operación en este momento, el maestro de la iglesia. Le damos su lugar y a su ministerio en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 1, los primeros 15 versículos más o menos, es la introducción del apóstol Pablo a estas epístolas, o lo que le llamamos cartas. Y esta es una carta de Pablo el apóstol a la iglesia en Roma. Y hay 15 versos, o son como 15 versos de introducción al tema que va a dar. Luego en versos 16 y 17, Pablo le pega al tema, básicamente, de este libro completo. Es decir, este es el tema primordial de este libro. Quiero que leamos versos 16 y 17 y luego les digo de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Romanos capítulo 1 y versículos 16 y 17. Por supuesto, estamos leyendo de la versión Reina Valera. Si no tienes esa versión contigo, está bien, pero síguenos en la pantalla para que todos podamos leer las mismas palabras. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio. Ahora, déjenme decirles, esto está escrito del evangelio de Jesucristo. ¿Quién sabe lo que quiere decir la palabra evangelio? Significa buenas nuevas. Quiero que lo digan. Buenas nuevas. El evangelio significa buenas nuevas. Ahora, he escuchado mucha gente hablar de esto. Aún yo he predicado de esto. Cuando predicamos del evangelio, debe de ser buenas nuevas. Pero en esta ocasión quiero hablar con ustedes de las malas nuevas. Todos digan, malas nuevas. Porque déjenme decirles lo que estamos confrontando en esta cultura y en muchas culturas. Si no hay malas nuevas, las buenas nuevas no tienen caso. Vivimos en una cultura donde las buenas nuevas no tienen significado. Y cuando estamos tratando de compartir las buenas nuevas, no pegan como buenas nuevas. Y esto es porque nuestra cultura no sabe las malas nuevas. ¿Cuántos saben que un millonario no llega a su casa diciéndole a su esposa, adivina algo? Mira esto. Me dieron un cupón de $1 de descuento en la tienda. Eso no es impresionante. Yo sé que algunos millonarios son tacaños y andan pellizcando cada centavo, porque quizá pasaron tiempos duros en su vida y todo eso, pero el punto es que si $1 era cosa grande para ti, ese descuento de $1 es buenas nuevas. ¿No es así? Pero si $1 no es cosa grande, pero si tienes toda clase de dólares, no es buenas nuevas para ti. Es solamente, está bien. Pero eso es diferente. Debemos de comprender que lo que estamos confrontando en nuestra cultura, la razón de la que tenemos dificultad, y no solo hablo de la roca, sino que hablo del cuerpo del Señor, tratando de compartir con nuestra cultura las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. La razón que tenemos una dificultad en traer esas nuevas como buenas es que la gente no las escucha como buenas nuevas, y es que no saben las malas nuevas. En algún punto, la comprensión y el proceso de pensar de la gente de nuestra sociedad y en muchas sociedades del mundo han eliminado
las malas nuevas y por lo tanto las buenas nuevas no son necesarias. De eso les quiero hablar en esta ocasión. Pablo está hablando en el libro de los Romanos cómo la rectitud de Dios es revelada. Pero luego en el verso 17 comienza a revelar las malas nuevas, y llegaré a eso en unos momentos. Comienza a entrar en las malas nuevas. Romanos, considero ese libro como el mejor en la Biblia, que clarifica lo que es el Evangelio y por qué el Evangelio es tan necesario. Pero Pablo, en vez de comenzar con las buenas nuevas, en el versículo 16 y 17, solo da un vislumbre de las buenas nuevas, pero luego entra en 2 capítulos completos relatando las malas nuevas. Así es que cuando regresa a explicar las buenas nuevas, uno comprende por qué las buenas nuevas son buenas nuevas. Cuando nos aproximamos con alguna persona en nuestra sociedad en estos días y le decimos, tengo buenas nuevas, Cristo te salva y murió en la cruz para perdón de tus pecados, solo se te quedan mirando, como diciendo, está bien, qué bien, ¿es lo que tú crees? Suena como que eres persona religiosa, ¿cierto? Es la reacción que recibimos. Estoy contento por ti, qué bueno que funciona para ti, qué maravilloso. Bueno, hay una razón por la cual en nuestra cultura y gentes en otras culturas miran las cosas de esta manera, y podemos regresar y ver su comienzo por toda la Biblia y podemos notar el decaimiento en el pensar. Y comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios estableció un mandamiento: no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo lo demás puedes tener dominio, participar y gozarte, pero la serpiente vino a Eva y la convenció que estaría bien que ella ignorara el mandamiento del Señor su Dios y que podía razonar con su mente que esta fruta en verdad era buena. Mírala, ¿se mira mala para ti? No se ve mala. ¿No es así, Eva? Se ve buena para comerla. Pero déjame decirte en realidad lo que Dios quiere. Sabe que vas a ser como Él, que vas a ser sabio, sabiendo el bien y el mal. Y ella escogió el raciocinio de su mente. La Biblia dice que cuando vio el fruto que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella, y murieron espiritualmente. De esto hemos estado hablando anteriormente. Al momento, por dentro, murieron, desconectados de Dios. ¿Pero qué sucedió? En vez de guardar lo que Dios había dicho, se inclinó hacia el raciocinio de su mente y a la decepción de una manera distinta de pensar. Y de esto hemos estado viendo el progreso. Adán y Eva tuvieron un hijo, que es Caín, Abel. ¿Y qué sucedió? Caín mató a Abel, y Dios les dio otro hijo llamado Set, y por el linaje de Set, Jesucristo vino. Pero conforme al linaje de Set, hubo progreso, y Dios vino y halló en ese linaje solamente un hombre, que consideró agradable delante de sus ojos, a Noé. ¿Y qué sucedió? Dios destruyó el mundo con un diluvio, y comenzó todo de nuevo con Noé, y con sus 3 hijos. Pero las cosas se comenzaron a decaer de nuevo, y Dios encontró a un hombre llamado Abraham, y lo trajo de Ur de los Caldeos, y le dijo, yo voy a hacer de ti una gran nación. ¿No es así? Y Abraham vino e hizo un pacto con Dios, y Dios comenzó a darle bendición y a sus descendientes, y fueron a dar a Egipto, y llegaron a ser esclavos, porque no buscaban a Jehová, y clamaron a Jehová, y Jehová los rescató, los sacó de Egipto, y estaba tratando de meterlos a una tierra nueva, y Moisés los estaba guiando, dándoles la buena palabra de Dios, los 10 mandamientos, y el resto de los otros mandamientos. Y Josué por fin los había hecho entrar a la tierra prometida. Comenzaron a depender de Dios como su creador. Josué era un buen líder. Había declarado, yo y mi casa a Jehová serviremos. ¿No es así? Pero luego llegamos al libro de los jueces, y una de las frases que caracterizan el libro de los jueces. Ahora, el libro de los jueces encumbra muchas generaciones,
Pero una de las frases que sigue sobresaliendo es: todos hicieron lo que pensaron ser correcto ante sus ojos. En otras palabras, la gente llegó al punto de que en vez de hacer y obedecer los mandamientos que se le habían dictado por medio de Moisés, ellos decidieron que tenían el derecho de escoger por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo. Sobre todo es mi vida. Y todos sabemos lo que sucedió. Siguieron siendo entregados a la esclavitud y al final destruidos por sus enemigos. Y luego viene Samuel, el profeta, y él comienza a dirigir al pueblo con la palabra de Dios, como un buen profeta. Pero ellos vinieron a Samuel diciéndole: queremos un rey. ¿Se acuerdan de esto? Y Samuel dice: ¡Ey, un momento! ¿Y qué vamos a hacer con esto? Que Dios quiere dirigirnos por medio de líderes que busquen a Jehová como rey. Moisés acudía a Jehová, Josué acudía a Jehová, Débora acudía a Dios. Y ahora Samuel, que también acudía a Jehová, estaba escuchando al pueblo decir: queremos rey. ¿Y qué hizo Samuel? Acudió a Jehová y le dijo: Señor, estos quieren rey. Y Dios le dice: es porque me han rechazado a mí como su rey. Y quieren a alguien de entre ellos mismos que establezca las reglas para seguir, como todas las demás naciones. Por lo tanto, quieren rey para sí mismos. Y Dios le dice: adelante, dales un rey, pero quiero que los adviertas qué va a suceder cuando un rey humano tenga dominio sobre de ellos. Cómo establecerá impuestos y leyes que lo beneficien a él. Y hará siervos de sus hijos y de sus hijas. Tomará a sus hijos para sus ejércitos, para que peleen por él y por sus propósitos. Quiero que los adviertas qué sucederá cuando ellos escojan un rey que tendrá la autoridad de establecer las leyes para ellos. Y vimos esto en el transcurso de la historia. La progresividad vez tras vez, y el pueblo entraría en un aprieto tremendo, y el avivamiento se levantaría en sus medios porque clamaban a Dios, y Dios venía y los rescataba, los salvaba y les traía su palabra, y se apegaban a sus mandamientos por un tiempo. Y luego, en la época antes de nuestra civilización moderna, las gentes estaban funcionando bien, en términos de que tenían a Dios como el enfoque céntrico de sus vidas. Dios era el punto de comienzo en todo. La gente creía en Dios, estudiaban ciencia y filosofía, porque les interesaba estudiar las expresiones de Dios, el diseño de Dios, el arte, la música, todo eso representaba la gloria de Dios, haciéndose visible. La ciencia más elevada en esa época era la teología, el estudio de Dios mismo. Si eras estudiante de teología, eras estimado, porque estudiabas al Altísimo. La vida, la muerte y el significado de la existencia humana eran comprendidos en el contexto del universo, que era gobernado por Dios. Pero luego las cosas comenzaron a cambiar. Pero quiero compartir con ustedes de la historia más reciente 4 puntos determinantes, significativos. Causaron cambios que nos han traído al punto donde nosotros nos encontramos hoy. Primero, hablo de progresión de tiempos modernos. Primero, la época del Renacimiento. La época del Renacimiento comenzó en Italia durante el siglo de 1300 y durante los siguientes 2 siglos se expandió por toda Europa. Esta época se caracterizó por grandes avances en literatura, en el arte y en arquitectura. También se caracterizó por un gran cambio en el pensar humano, el cual, llevando todo hasta las medias edades, su enfoque era de glorificar a Dios. El enfoque de los artistas y filósofos era de glorificar al hombre y sus habilidades. El cambio dio comienzo a una doctrina llamada humanismo, la cual enfatizaba la dignidad y habilidad del hombre y consideraba al hombre el centro de todas las cosas y el maestro y gobernante de sus almas.
Esto acarreó al hombre un concepto careciente de principios bíblicos con su Creador. Esto causó que la dependencia del hombre en Dios disminuyera. La segunda época era la etapa del alumbramiento durante el siglo 1600 y duró hasta el próximo siglo. La época del Renacimiento reconocía a Dios, pero lo removía de sus tronos y lo reemplazaba con el hombre. Muchos líderes en la época del alumbramiento, como por ejemplo Voltaire, declaraban que sí había Dios. Ahora, era una pregunta, que si había Dios, que ya no tenía contacto con el mundo de su hechura. Por lo tanto, la gente, el hombre, hombres y mujeres, quedaban con la tarea de descubrir la verdad por sí mismos, en vez de por medio de Dios. Y luego llegamos a la época de la Revolución Industrial. Dicha época se empalmaba con la época del alumbramiento. Y de la época 1700 hasta la época 1800 fue un tiempo explosivo de productividad y avance humano, de invenciones, innovaciones y mejoramientos en la época industrial. No solo dio fuego a las estufas de factoría, también encendió la asertividad humana, el progreso que hombres y mujeres miraron todo a su alrededor, los causó a depender de sí mismos por guianza y esperanza. Ya no fue necesario mirar para arriba, hacia Dios. Solo era necesario mirar hacia adentro, dentro de sí mismos. Y mientras que la revolución industrial encendía con fuego el avance, el avión, los conceptos de Charles Darwin, quien anteriormente había sido un estudiante de teología, completó el cambio sísmico que la época del Renacimiento, verdadero Renacimiento, había comenzado. Ernest Meyer dijo lo siguiente: el libro Original of the Species de 1969 introdujo la revolución intelectual más grande que se había visto desde la proclamación del cristianismo hacía 2000 años antes. Las teorías de Darwin presentaban una alternativa al concepto teístico, que quiere decir enfocado en Dios, o el teístico conocimiento de los orígenes, o que Dios ya no era necesario para explicar o comprender cómo el mundo y el hombre vino a ser. Estas teorías, claro, fueron conocidas como darwinismo. Estas teorías lograron hacer a las personas pensar que eran árbitros de verdad, de moralidad y no Dios. El raciocinio humano había reemplazado a Dios y su adoración. Los logros humanos habían hecho al hombre arrogante y lo hizo confiar en sus propias habilidades de crear lo bueno y de juzgar lo malo. Y con la progresiva aceptación de las teorías de Darwin, Dios llegó a ser persona no grata, que significa no necesario e inoportuno, dejando al hombre libre, aunque fuese en su propia mente. Recuerden eso, aunque fuese en su propia mente, de juzgar la verdad y llegar a sus propias conclusiones de lo bueno y de lo malo, independientemente de Dios y de sus reglas. Ahora, este cambio, promulgado por estas influencias históricas, el periodo de Renacimiento, el periodo del alumbramiento, el periodo de la revolución industrial y el periodo del darwinismo, ha resultado en estos días en dos modelos de verdad, completamente opuestos en su modo de percibir a Dios y al mundo. Les voy a dar estos dos. Esto es lo que estamos estudiando en este día. Si les extraña cuando se trata de la política moderna, que en discursos y debates se dice, es solamente lógico, comprensible que tú mires las cosas de mi modo. Y no puede uno comprender cómo es que personas inteligentes pueden ver el mismo tema en dos conceptos completamente opuestos y están convencidos que los dos lados son razonables. Y yo creo que se atribuye a esta progresión en estos tiempos que ha establecido estos dos modos de ver y de percibir la verdad. Les voy a dar estos dos. La verdad
es definida por Dios para todos. Número 1. La verdad es definida por Dios para todos, objetiva y absoluta. En otras palabras, si Dios lo dice, es la verdad. Digan lo que digan los demás, es la verdad. Y el segundo, la verdad es definida por el individuo, es subjetivo y determinado por la situación. La verdad es definida por el individuo, es subjetiva y determinada por la situación. En el libro Right from Wrong, significando entre lo bueno y lo malo, por el autor Jas McDowell, que es un excelente libro para comprender nuestra historia y las cosas que estoy definiendo, él dijo que el 70% de la generación de jóvenes en nuestra cultura aquí en América no creen que hay tal cosa como verdad absoluta. En otras palabras, cada persona tiene que determinar lo que es bueno y malo para sí mismo. Y escuchen, es incorrecto decirle a otros que es malo o bueno solo porque tú lo crees. En otras palabras, no está bien decirle a otra persona, hey, eso no está bien. Bueno, eso quizá no esté bien para ti, pero no tienes derecho de decirme que no está bien para mí. Ese es el concepto común en nuestra cultura hoy en día. Nosotros escuchamos a los políticos decir, solo porque es mi credo, no quiere decir que tengo el derecho de imponerlo en otras personas. Este es el pensar que nació de este cambio progresivo en la mente del hombre. Permítanme darles un ejemplo. Si no hubiese verdad absoluta, lo cual, claro que la hay, si no hay verdad absoluta, no puede haber un estandarte moral. No puede haber un estandarte moral. Escucha, si no hay verdad absoluta, entonces no puede haber estandarte moral. Nadie entonces puede decir que nada está incorrecto. ¿No es así? Si no hay verdad absoluta y si depende del individuo para determinar lo que es verdad para él, entonces no hay o no puede haber estandarte moral. Nadie puede decir que está lo incorrecto o que algo es malo. Nos quedamos con opiniones opuestas. Por lo tanto, en el transcurso del tiempo, cualquier legislador o juez puede ser convencido de cualquier opinión. ¿No es así? Déjenme darles un ejemplo de esto. Consideremos el tema de homosexualidad. Y solamente por un momento, pongamos a un lado a la palabra de Dios y consideremos la intolerante y autocéntrica opinión de algunos disque religiosos, inclusive cristianos. Si dos hombres se aman y se atienden uno al otro, igual que como un hombre y una mujer se aman y se atienden uno al otro, ¿quién eres tú para decirme que yo no me puedo casar con la persona a quien yo amo? ¿Ven? No hay verdad absoluta. ¿Qué derecho tienes tú de controlar mi vida? Solamente tengo una vida. ¿Qué derecho tienes tú de decirme que no me puedo casar con la persona que yo amo? Yo no te dije a ti que no te puedes casar con la persona que tú amas. Y la respuesta al argumento sin la palabra de Dios es, y sin la verdad absoluta, no hay argumento. Lo cual indica que es solo a base de tiempo. Una vez que se elimina la verdad absoluta, todos los argumentos aparentarán ser autocéntricos y autoserviciales, porque quiero controlar tu vida. Yo quiero que todas las leyes favorezcan lo que yo quiero hacer, pero no me importa lo que tú quieres. Por lo tanto, en un argumento, en una discusión que no tiene los fundamentos de la verdad absoluta, no puedes razonablemente ganar ese argumento. Y oigo a las personas argumentando y no puedes ganar un argumento con una persona que no tiene la verdad absoluta. Según Jas McDowell, y yo creo lo que él dice, y es por lo menos, y su libro fue escrito en unos años pasados, más o menos hace 10 años.
Y en ese tiempo el 70% de la generación juvenil no pensaba o pensaba que no había verdad absoluta. Por cierto que él descubrió que esa generación creía que era apropiado mentirle a sus padres en ciertas ocasiones. Era apropiado mentirle a sus amigos. Era apropiado defraudar en sus exámenes. Pues claro que si no voy a pasar mi clase, claro que tengo que defraudar. Así es la vida. Y el punto es, si no está bueno o malo, sino el punto es, si me pescan o no. Es que si no me pescan, entonces no estaba malo. Es que funcionó. Y si funcionó, está ok. Y por eso no hay verdad absoluta. Todo es relativo. Depende en la situación. Y este es el tema básico de la cultura. Y oye, ¿es incorrecto mentir? Bueno, en ciertas situaciones sí lo es. Pero en otras situaciones, si miento, entonces tengo razón. Bueno, si no hay verdad absoluta, ¿por qué no? Algunos dirán, ¿por qué no tener muchas parejas? Aún de diferentes géneros. ¿Quién eres tú para decirme? No hay fin a la progresión. ¿Oyeron lo que dije? No hay fin a la progresión. Si lo puedo pensar, entonces lo puedo creer. Está bien para mí. Para mi amigo, o mi amante, o mi familia, se puede decir. ¿Por qué no puedo? Llevemos la progresión un poquito más adelante, no para ser horrorosos, sino para hacerlos comprender que las agendas que se están promoviendo en esta sociedad no terminan donde pensamos que terminan. ¿Por qué no puedo tener sexo con mi hija? ¿Quién dijo que una niña tiene que tener 18? ¿Quién sacó esa idea? ¿Y quién dice que no puedo manosear o mirar pornografía o proveer alumbramiento sexual a mi propio chamaco o chamaca cuando yo pienso que está bien? Después de todo son mis hijos. Después de todo tú me permitirías matarlos en el vientre. ¿Por qué no puedo hacerles gozar de alumbramiento sexual y traerlo para mí mismo también en el proceso? ¿Quién dijo que no está correcto? Demuéstramelo. ¿Dónde está? No hay libro si no hay verdad absoluta. ¿Quién dice que no es saludable para ellos? Lo van a aprender en cualquier lado. O sea, lo van a hacer también. ¿Han oído estos argumentos? Sí. Es mejor que lo aprendan en casa, donde no van a ser lastimados o abusados. Tú puedes decir, esto es repugnante. Y sí lo es. Pero debes de comprender el plan satánico de remover la idea de verdad absoluta de la mente del hombre moderno. Porque sin verdad absoluta no hay argumento. Puedes argumentar y picotearle todo lo que tú quieras, pero no tienes en qué basarte. Porque nuestro argumento solo se basa en verdad absoluta. Si la palabra de Dios no es la ley de Dios para todo el hombre, si es que les guste o no les guste, entonces no tenemos argumento. Nosotros como cristianos debemos de saber si esta es la ley del Creador del universo, quien también es dueño de la tierra, o es meramente uno de muchos credos, o por lo tanto no puede ser impuesto sobre ninguna otra persona. Esta es la cultura en la cual vivimos. Así que cuando tú le presentas a alguna persona las buenas nuevas, para ellos no son buenas nuevas. Lo que acabaste de traerles fueron restricciones a lo que yo quiero hacer. Tú me acabas de traer reglas y una jaula religiosa que no me permitirá expresarme y hacer lo que siento que necesito hacer. Y con razón el evangelio no ha sido efectivo en esta cultura, porque hemos permitido a las personas olvidar las malas nuevas. Solo queremos predicar las buenas nuevas, cuando no saben por qué las buenas nuevas serían benéficas. ¿No lo creen? ¿Qué derecho tienes de imponer tus credos religiosos sobre de mí? Tú vive como tú quieras vivir y déjame a mí vivir como yo quiero vivir. Y oigo de muchos cristianos que piensan que a lo mejor eso está bien.
Bueno, y es que si ellos no quieren, es que ellos escojan. Y permiten que eso siga, como que si aquella persona se va a quedar con la suya, sin la advertencia, tolerancia, permitiendo a aquellas personas que corrompan la cultura en la cual vivimos y en la cual mis hijos están creciendo, y sabiendo por medio de las Escrituras el juicio que vendrá sobre la cultura que permite esas cosas, que pase todo eso. ¿No es así? ¿Que no es lo que dice la historia bíblica, como también la historia de los tiempos modernos? Las culturas que dan lugar a la inmoralidad decaen, son juzgados y comienzan a desintegrarse. Y estamos ahí nosotros diciendo, bueno, solo porque es mi credo no tengo ningún derecho de imponerlo sobre otros, olvidando que el Creador, que me crió a mí y a la verdad a todos los demás, y por lo tanto Él sí tiene todo el derecho de imponer su ley. Y escúchame, no solamente tiene el derecho, sino que también lo puede hacer y lo hará. Y me hará responsable si no hago yo todo lo que pueda para clarificar sus leyes, sus modos y sus juicios, y mandar que así es como la gente debe de vivir para su propio bien, si es que lo comprenden o no, pero para el beneficio de nuestra sociedad y de nuestra cultura y nuestras familias. La gente debe de saber lo que son las malas nuevas. Ahora, Romanos capítulo 1, ¿están conmigo? Vamos al versículo 18. Versículo 18. Aquí Pablo comienza a hablar de la universal necesidad del hombre acerca del Evangelio. Antes de que Pablo comience a predicar las buenas nuevas a los romanos, aunque ya han recibido a Jesucristo, se toma aquí bastante tiempo explicando las malas nuevas, porque sin una amplia comprensión de las malas nuevas, las buenas nuevas no son buenas nuevas. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Piensen en la palabra impiedad. Impiedad. Un modo de vivir sin piedad. ¿Escucharon eso? En el versículo anterior, en el 17, dice que la justicia de Dios es revelada. Este verso dice que la ira es revelada. ¿Sabes lo que es eso? El enojo y castigo amontonado dentro de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda. Digan toda. ¿Sabe lo que quiere decir? Que nadie se escapa. Que nadie escoge por sí mismo sin castigo. Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, escuchen esto, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Detienen. En otras palabras, que dentro de sí mismos ellos saben que no está bien. Lo escuchan. Lo han rechazado. Que detienen. No quiero escucharlo. No quiero hablar de eso. No me des ese discurso de religioso. Detienen la verdad. Como decir, lo empujan hacia abajo. Lo empujan fuera de su mente. Ya no quiero escuchar más. Que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Debemos de comprender que cada ser humano es una creación de Dios. Tienen claramente las huellas de Dios dentro de ellos y sobre de ellos. Para no creer en Dios, tienes que detener la verdad que está evidente dentro de ti. Hay obviamente un lugar para Dios dentro de cada ser humano, y el deshacerse de él, aún las personas que nunca han oído del Señor Jesús, sabían que había un gran espíritu por ahí. ¿No es así? Muchas culturas
que jamás habían conocido al verdadero Dios. Pablo se topó con esta cultura que tenía varios altares a muchos dioses y encontró un altar que decía al Dios no conocido. Y dijo, esto es lo que voy a usar para introducirme aquí. Les dijo, miren, ustedes sirven a muchos dioses y también tenían un altar al Dios no conocido. Pues a ese es el que yo quiero introducirles. ¿No es así? Gracias, Señor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Déjenme decirles algo de Dios. Dios es fiel en hacer que las personas vean. Ahora, si ellos escogen ver o no ver, la decisión es de ellos. Ahora, solo porque tú escoges no ver lo que tus ojos están mirando, ¿cuántos saben que nos podemos convencer de mentiras? Hay personas que han contado una mentira tantas veces que la creen y su mente tiene un cuadro de esa mentira. Pintan un cuadro de esa mentira que cuando piensan, oh, no, yo me acuerdo, es que hablaron tanto de la mentira que ya se la creen. Se imaginan ahora haciendo lo que estaba en esa mentira. Pero no lo hiciste, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, escuchen, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchas veces escucho a cristianos decir, pero es que no oyeron, no sabían. Déjenme decirles lo que dice Dios. No, porque las cosas invisibles de Él, claramente visibles desde la creación del mundo. En otras palabras, si tú estás en busca de Dios, solo al ver a tu alrededor, a la creación de Dios, Dios dice claramente, puedes ver, fueron creadas. Debes saber que hay un creador. Las personas pueden presentir la presencia de Dios. Y Dios dice, escucha, las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Oíste lo que dije? ¿Qué dijo Dios? De modo que no tienen excusa. ¿Qué dijo Dios de toda la humanidad? Que son sin excusa. Dijo en el Salmo 19. El Salmo 19 dice que solo al ver el cielo, la luna y las estrellas, puedes ver a Dios. Puedes ver a Dios. Tendrías que ser razonado a que no hay un Dios. Pero las culturas que no han razonado están más abiertos a recibir a Dios que las culturas que han razonado y han llegado a exaltar y adorar el raciocinio del hombre y la mente del hombre. Y ponen la mente del hombre sobre todas las cosas. Y escuchan a los filósofos que son tan pensadores elevados, porque dicen cosas tan sorprendentes, ¿verdad? Creo que soy, por lo tanto, he de ser. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie allí que lo escuche, ¿hace ruido? Si tú eras la única persona en la tierra, ¿serías todavía estúpido? Esa es mía. Esa yo la inventé. Pero la gente dice estas cosas y nosotros los exaltamos y decimos, oh, qué profundo eso. Oh, de cierto es profundo. Saben que en una parte dijo Pablo, la sabiduría del hombre es insensatez para Dios. ¿No es así? Es que todas las cosas sabias que el hombre saca, que son los grandes pensadores del mundo, Dios dice, son estúpidos, son estúpidos. Miren al verso 21. Las cosas invisibles de Él, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, escuchen, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahí Dios dice, no solo debían de haberme glorificado como Dios, mas también hubieran estado agradecidos. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Quiero que noten que porque decidieron no glorificar a Dios
y no ver la luz que Dios les había proveído, perdieron su habilidad de verlo. Su necio corazón fue entenebrecido. Mírenlo de nuevo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Si escoges no verlo, vas a perder la habilidad de verlo. Y es donde muchos están hoy en día. Por tanto que se los expliques, no lo pueden ver. Y comienzas a cuestionarte tú mismo, si ellos no lo ven, ¿lo debería de ver yo? Sí debe de verlo. Y debes de darle gracias a Dios que lo puedes ver. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Quiero que noten la progresividad, cómo el hombre adora primero semejanzas de imágenes de hombre, y luego de aves, y luego de cuadrúpedos y de reptiles, cosas que se arrastran, serpientes y cosas así. Por lo cual también Dios, escuchen, verso 24, por lo cual también Dios, ellos escogieron rechazar a Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Ahora, las criaturas incluyen al hombre exaltado del progreso, y mira qué sabios somos. Mira las invenciones, las elevaciones, mira qué brillantes somos, mira lo que hemos logrado. Aún en América con todos los logros y los avances en nuestro país, al punto que ningún otro país se puede acercar a los logros de nosotros. Y la impertinencia y la arrogancia que se nos ha pegado, que estamos arriba del mundo. Debes de comprender que nuestros líderes son los mejores, nuestros inventores, nuestros filósofos. Mira los líderes de nuestras industrias, lee sus libros. Eso es la verdad. Si quiero saber qué hacer con mi vida, con mi compañía, con mis finanzas, solo tengo que leer lo de estas personas, porque leo los escritos de estos hombres, porque ellos saben. Aunque haga concesión con lo que Dios dice, este se convierte en la fuente a la cual acudo yo ahora. Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues ahora, quiero que notes que este es Dios dando la respuesta. Es la segunda vez que Dios los entrega. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En otras palabras, para hacer cosas perversas, pasiones vergonzosas. Y dijo, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Todos digan, contra naturaleza. He aquí, de nuevo Dios está diciendo, la naturaleza te demostraría que es incorrecto. Mira la naturaleza, que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. En otras palabras, Dios dijo, les está costando. Dios los entregó a que hicieran lo que ellos querían. Ellos no querían que nadie les dijese que no era correcto. Y dijeron, yo quiero hacerlo. Esta es mi vida. Yo tengo el derecho de escoger esta vida para mí. No importa lo que diga el Creador. Si es que hay Creador. Y muchos no lo creen. Recibieron la retribución de vida. De vida. ¿Qué quiere decir? Merecida. ¿Quién hace esta determinación? Es que Dios nunca ha cuestionado la verdad absoluta. Dios hasta el momento piensa que Él rige.
y está convencido que se va a hacer a su modo, pero es muy paciente y tolerante. ¿Qué no es lo que dice la Biblia? Pero quiero que noten que en el proceso muchos han sido entregados. ¿No te da gusto que tú no has sido entregado? Pero déjame decir lo siguiente. Esto es muy claro. Este es uno de los muchos pasajes que son muy claros que homosexualidad no es correcto y no es permitido por Dios. Otros pasajes dicen que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En otras palabras, no se irán al cielo, no importando a qué familia pertenezcas. Y a pesar de que seas una buena persona, eso no importa. Esa no es la clave. Todos estamos sujetos a la ley de Jehová, cada uno de nosotros. Y no importa qué tan grave sea el pecado. Pecado es pecado, porque Dios lo declara pecado. Es absolutamente incorrecto. Este es un pasaje que es bien claro. Y Dios dice, aún a la naturaleza, ella te indica que no fuiste hecho así y creado. Y alguien te ha vendido algún engaño. Y es que hay dos categorías en la comunidad de los homosexuales. Una es de aquellos que han estado en eso y han hecho una clara y consciente decisión, que no van a dejar que nadie me diga, inclusive Dios, la Biblia y todo eso, que me digan que estoy equivocado. Y caen en esa categoría de aquellos que han sido olvidados. Y lo veremos en un momento. Y hay otra categoría de aquellos que han caído en esta red, han sido atrapados en esta red o han sido engañados. En sus corazones han dicho, yo no voy a escuchar a nadie. Pero en todo caso, luchan en sus corazones por eso. Y eso mantiene un poco de luz y verdad. Y por lo tanto hay esperanza. En esta categoría hay esperanza. Y no deben de ser hostigados o hacérseles burla o que se les haga ridículo. Pero sí deben de ser amados. Pero sí se les debe de decir la verdad del juicio eminente y venidero de Dios. Y que podría suceder en cualquier momento. Verso 28 es un verso tan poderoso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lean eso conmigo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Yo no quiero pensar en Dios. Yo no lo quiero en mi escuela. No lo quiero en los tribunales. No lo quiero en ningún lugar público donde yo tenga que ir. No quiero ni mandamientos ni escrituras. No quiero Biblias. No quiero que se hagan oraciones a Dios. Quiero que sea quitado de mi pensar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque concuerda con las huellas de Dios adentro de la persona. Y me dice que estoy haciendo mal y me hace sentirme mal. Y quiero sacarlo. Quiero eliminarlo de mí, de mi vista. Quiero eliminarlo de mi oír. Quiero eliminarlo. Y los cristianos dicen, pues es que no podemos forzarlos en estos tiempos con esos conceptos, olvidándonos que no comenzó con nuestros consejos. El Creador, que sea bendito para siempre, ha declarado que estas son las leyes por las cuales se debe de regir el hombre. Y nuestro propósito como siervos de Dios es declarar que estas son las leyes por el cual el hombre ha de vivir. Pero ¿cómo puedes imponer eso sobre alguien? Yo no lo hice. El Creador lo hizo. ¿No es así? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿No querían a Dios en sus corazones ni en sus conocimientos? ¿Cuántos saben, escuchen, que Dios está apasionadamente enamorado de ellos? ¿No es así? No son peores que nosotros en términos de pecados. Al menos en este hecho, lo único que están haciendo es rehusar a Dios. Rehusamos aceptar la verdad de Dios y por lo tanto no querían a Dios en sus conocimientos.
y Dios los entregó a una mente reprobada, lo cual significa que su mente ya no tiene el otro argumento, la otra opinión, solo tienen el modo que lo están viendo. Y se nota, aun cuando hablas con la persona. Por eso les dije que aún en la comunidad homosexual hay una división. Pueden notar, para unos se ha ido, está cerrado. La posibilidad de que pueden estar equivocados ha sido eliminada de su mente. Pero hay otra categoría, gracias a Dios. Y esto no solamente es el pecado homosexual, sino en otros pecados, en los cuales si hay la posibilidad de Dios, esa posibilidad debe de ser enfocada, encendida, para que Dios los ame y los perdone al venir a Él. Todo pecado y todo pecador necesitan esa oportunidad. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Quiero que noten esta lista. Esto de homosexualidad es solamente una de muchas. Injusticia, fornicación, teniendo sexo con personas con las cuales no estás casado. Y también hay otras inmoralidades sensuales, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, que lo traicionan a uno por detrás, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Quiero que sepan lo que Dios piensa de ellos. Es algo tan común en nuestra cultura hoy en día. Escríbelo en la lista: desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, una de dos, se les ha dicho o algo dentro de ellos les dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, voy a cambiar las palabras un poco aquí, sino que votan y también se complacen con los que las practican. Eso está en la lista. Pregunto, ¿eso está en la lista? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Leamos el versículo 2 todos juntos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuál verdad? ¿Hay tal cosa como la verdad? Y si no hay verdad, ¿cómo puedes juzgar? Pero si hay verdad, Él va a juzgar a aquellos que están practicando estas cosas según esta verdad. En otras palabras, según Dios, absolutamente que sí hay algo llamado verdad absoluta. Y es Él, es su palabra. Pero sabemos que el juicio de Dios es según la verdad, como lo dijo en Juan 17:17 en su oración. Santifícalos, hablando de sus seguidores, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, cuando Dios juzgue, va a juzgar según su palabra. ¿No es así? Por su palabra. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Escucha, he aquí parte de las buenas nuevas. Dios no está tratando de forzar a la gente para el reino. Dios está tratando de inducirlos con amor, con bondad y con gentileza. Pero que la palabra no dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Consideremos las opciones aquí. Siendo corregidos por el Señor, nos arrepentimos y vamos al cielo, o ser entregados a una mente depravada y hacer las cosas que se nos antojan, y el juicio viene, según la verdad, al fin de los siglos. Yo no sé lo que tú piensas, pero a mí me gusta la idea de que Dios me ama, ¿no es así? Porque Jehová al que ama castiga. Permítanme decirles
algo acerca de mis padres. Mis padres me amaban. Oh, mi padre me amaba. Yo le digo a mi hijo, tú no sabes lo que es una cueriza. Ustedes solo reciben una aporreada. Una aporreada. Yo no sabía lo que era una aporreada. Papá nos cuereaba hasta que estaba tan cansado que pensábamos que se iba a caer. Ahora, ¿van a hacer eso otra vez? No, papá, no, papá, no. Me amaba. Había verdad absoluta en mi casa, aun cuando no estuviera incorrecto. ¿Comprenden? Les estoy diciendo, la palabra de Dios dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. No tienes sabiduría sin el temor a Jehová. Escuchen lo que he dicho. Si no temes a Dios, puedes ser listo e inteligente, educado. Y por articulado que seas, no tienes sabiduría. Porque en el temor de Jehová es donde comienza la sabiduría. ¿No es así? ¿Cuántos están contentos de que tienen al Señor? Amén. Muy bien. Terminemos aquí. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, que no se arrepiente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras para ti, estás almacenando para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué clase de juicio? Tú lo puedes acusar y decir, ¿quién le da el derecho? ¿Qué le da a él el derecho? Les digo esto. Yo tengo perros, y si ellos deciden que en cualquier lugar de la casa es su excusado, porque tienen derecho, yo tengo un derecho para ellos. En pie, un derecho, porque es mi casa y ellos son mis perros. ¿Cuánto más el Creador? ¿No es así? ¿Cuánto más el Creador que nos ha creado? Que es como dicen las Escrituras, que el barro, dice el alfarero, ¿qué te da el derecho de intervenir en mi vida? ¿Y cuántos saben que lo único que Dios quiere es ayudarnos? ¿No es verdad? Todo lo que hace Él es por su amor, porque Él es amor. Él está tratando de atraer a personas al arrepentimiento con bondad y amor. Su paciencia es de lo que abusa la gente, asumiendo que su paciencia indica que el juicio nunca vendrá. Y solo porque no ha venido, no cometan el error en pensar que no vendrá. El justo juicio de Dios. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Escuchen, a la verdad. Esa es verdad absoluta. Sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, noten que dice que Dios juzga según la verdad, que Dios es un juez justo y que juzga según Jesucristo. ¿Y qué fue lo que Jesucristo vino a predicar? Que Él era el camino y la verdad y la vida, y que nadie venía al Padre si no era por Él. Todo eso es de bastante opinión estrecha, pero cuando llegue el tiempo del juicio, ¿quién creen que va a ser el juez?
con mente estrecha, hijo de Dios, quien dio su vida y trató de convencer al mundo que aceptara lo que había hecho. Es un duro argumento. Decir, yo tengo el derecho de escoger mi modo de hacer. Y lo hacen. Pero lo peor de todo es, Dios los dejará hacerlo, pero no saben cuáles serán los resultados de hacerlo a su modo. Mencionamos el domingo pasado Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hablamos en Apocalipsis capítulo 20 y quiero leer este pasaje, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el lago de fuego. El lago de fuego es un lugar de tormento día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de la cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos. Nadie se escapó. De donde quiera que estás muerto, de ahí vendrás. Todos los muertos que habían en el mar, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, las malas nuevas son estas, que si no aceptas de Dios la verdad absoluta de su palabra, y comprendes que tu pecado, al no obedecer las leyes de Dios, sin cuestión te llevará al lugar de eterno tormento llamado el infierno, el lago de fuego. Si no te arrepientes y vienes a Dios y aceptas a su Hijo Jesucristo, allí vas a dar. ¿Qué pues son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son que no tienes que ir allí. Pero es que las buenas nuevas no tienen caso, no son buenas nuevas. Pero entregando mi vida aquí y haciendo lo que pueda es un privilegio, ¿no es así? Es que tengo a Dios a mi lado, he sido perdonado de mis pecados, limpiado de lo que me iba a llevar a un lugar malísimo. Y no solo eso, yo estaba a la vez recibiendo malas cosas aquí en la tierra, una mala vida, no importando qué tan rico estuviese, ¿no es así? Una mala vida no significa no tener dinero. Hay personas que tienen riquezas, pero no tienen vida buena porque no tienen al Señor. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida. ¿Ven? Esto es lo que necesitamos saber como cristianos. Es difícil salir y hablar con una comunidad que no cree en la palabra de Dios, o el juicio de Dios, o la verdad absoluta de Dios, y darles buenas nuevas. Vamos a tener que aprender a darles primero las malas nuevas. El problema con darles las malas nuevas primero, para ellos se imaginan que tú quieres manipular sus vidas y estás tratando de asustarlos para que ellos crean lo que tú crees, y eso a ellos no los hace sentirlos bien. Pero aquellos que son penetrados con la verdad al hablarles, y ahora aquí quiero que notes hablando a los romanos, en el libro de los Romanos, en la mejor explicación del Evangelio de Jesucristo, comienza con una introducción: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Después de que da esta introducción de 2 versículos de lo que será el contenido de este libro, se lanza al pasaje que acabamos de leer, pero en verdad procede aún el capítulo 3 hasta el capítulo 20, convenciendo a la gente que solo porque tu mente no concibe que Dios está correcto, no quiere decir que tú estás correcto.
porque Dios los entregará a una mente reprobada. Y si no quieres que Dios al final, la paciencia de Dios se termine y te entregue a una mente para que vivas como quieras vivir, pero será un costo muy alto. Es que en el hablar de estar bien ante Dios, primero tenemos que comprender que todos fuimos nacidos en pecados y todos tenemos en sí un grado de rebelión y egoísmo y aún autoadoramiento, pues yo sé lo que es bueno para mí. Pero necesitamos arrepentirnos y debemos aceptar que Dios es verdadero y tener el temor de Dios. Es que hasta que comprendamos que fuimos perdonados, no apreciamos a Dios. Jesús dijo, al que mucho se le ha perdonado, también amará mucho. Y al que le fue perdonado poco, es que, ¿qué sucede si fuiste perdonado mucho y no lo comprendes? Solo recibirán perdón por poco y también lo apreciará menos, sin comprender que la palabra de Dios escribe la grande cima un tamaño de un gran cañón que existe de donde están a donde deben de estar para ser salvos. Que solo el arrepentimiento y recibiendo perdón por la sangre de Jesucristo y al reconocer que es pecado y que es incorrecto, y no porque yo siempre lo he creído o alguien más lo cree, sino porque Dios dice que no está correcto. Y por lo tanto yo confieso que no está correcto y que es pecado. Y me arrepiento de eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, ayúdanos. ¿Cómo dar las malas nuevas como lo hizo Pablo a los romanos? ¿Cómo dar las malas nuevas, Padre? Para que la gente aún puedan estar preparados como pecadores y tener tristeza en sus corazones. Como dice su palabra, porque la tristeza que es y que según produce arrepentimiento para salvación, Padre, ayúdanos para comprender que tus caminos son verdad. Sí hay verdad absoluta. Tú eres el juez. Tú eres el que establece las leyes. Por lo tanto, Padre, te damos gracias por las buenas nuevas de Jesucristo. Amén y amén.